Hola a todos y todas, bienvenidos a esta conferencia denominada Liderazgo Colectivo, el arte de desarrollar equipos de alto rendimiento. Esta conferencia pretende ser un elemento que nos dé a todos ideas, habilidades, conceptos, pero también nos ayude a focalizar esa necesidad de cambio que necesitamos tener en las organizaciones, los equipos y las personas para transformar la manera como estamos haciendo el liderazgo, pero también para adaptarnos a los cambios que tiene nuestro entorno actual. Y empecemos por ahí, empecemos hablando de esos cambios que están en nuestro entorno. Y es un entorno cambiante, un ecosistema que muchos dicen que es VUCA, por lo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Otros lo llaman BANI, por lo quebradizo, lo ansioso, lo no lineal y lo incomprensible. Sin embargo, no importa si es llamado VUCA o BANI a causa de la pandemia, lo lindo que hay acá es que es un ecosistema en cambio y un ecosistema vivo, en donde estamos las personas que hacemos parte de las organizaciones y que nosotros como personas estamos cambiando constantemente. Entonces es un ecosistema en cambio, en movimiento. Y para sobrevivir en este ecosistema, las organizaciones y las personas necesitamos adaptarnos, ¿cierto? Adaptar a hacer las cosas, adaptar nuestros equipos, adaptar nuestra organización a esos cambios. Y para eso viene una tendencia hoy día que se llama el Agile Mindset. Muchos lo llaman agilidad, pero digamos, no se trata de ser ágil, se trata de tener un balance entre un ser y un hacer. En un ser hablamos de una serie de valores, políticas, principios, formas de ser que están en nuestros comportamientos y que hacen posible las cosas. Y en el hacer está ese conjunto de herramientas, marcos de trabajo, elementos que nos ayudan a hacer la vida más fácil o a abordar problemas de acuerdo a su complejidad. Entonces el reto hoy en ese ecosistema cambiante es ese mindset que busca un balance entre nuestros principios y valores y ese hacer o forma de hacer las cosas que tenemos en los equipos y en las organizaciones. Y entonces para poder hacer o para poder ser y hacer en ese ecosistema cambiante, necesitamos gestionar nuestros equipos de una manera distinta para que se dé ese liderazgo colectivo. Y esa habilidad de hoy que la llamo autogestión de equipos, es la habilidad de mantener equipos energizados, empoderados y conectados. Energizados para que co-creen y generen ese balance y ese alcance de todas esas metas que tiene el equipo, pero sintiéndose bien, ¿no? En un ambiente seguro psicológicamente. Es empoderar. Tiene que ver con la capacidad de confiar de los unos y los otros y de cultivar esa mentalidad que necesitamos para el cambio y para estar totalmente retándonos y creciendo. Y ese conectar ese conocimiento que tenemos de que no estamos solos, que necesitamos construir redes de colaboración, redes globales y que también hay una diversidad de pensamiento, de opinión y entre más conectados estemos y esa diversidad más llega a nosotros, va a ser mucho mejor sacar el provecho a un equipo y por lo tanto crear o co-crear colectivamente. Entonces, hablemos de un primer punto para lograr esa autogestión y es como equipo necesitamos tener una meta co-creada, construida entre todos. Y pues para eso, para llegar a ese punto, primero tenemos que conocernos como equipo, encontrar nuestro wow, nuestra propia manera de hacer las cosas, para poder definir esos objetivos claros y para poder entender cómo nos vamos a medir y cómo vamos a entender ese avance que tenemos como equipo a la meta. Los equipos que se autogestionan tienen unas características y es que se permiten fallar. Si para lograr llegar a una meta, pues hay que ensayar, hay que validar, hay que fallar, hay que aprender. Pero también hay que entender que las ideas vienen de diferentes partes y hay que recibir las ideas, esa diversidad de ideas y a partir de ello probar, testear, aprender a equivocarnos. Entonces hay que tener metas, pero también hay que acompañar esto de la capacidad de encontrar ideas y probar soluciones hasta ir haciendo ese camino que nos vaya llevando a co-crear esa meta en equipo. También decía hace un rato que tenemos que cultivar una mentalidad para los cambios y eso implica que
creemos juntos un ambiente donde nos podamos expresar, decir lo que pensamos, un ambiente en donde nos podamos dar feedback los unos a los otros y nos podamos observar. Y también cada uno de nosotros pueda observar lo que le rodea para proponer ideas. Esa mentalidad de crecimiento yo la llamo una mentalidad salvaje, una mentalidad galopante, una mentalidad que se pregunta, que duda, que está todo el tiempo inquieta, que mira a un lado, que escucha al otro, que suelta, que desaprende y que se hace muchas preguntas. Realmente la mejor mentalidad es la que permite facilitar espacios de acuerdos o de discusión entre los miembros del equipo en donde pongamos preguntas que nos permitan apreciarnos los unos a los otros y esas preguntas nos vayan retando cada vez más para que nuestro conocimiento, nuestra experiencia sea puesta en una arena común de opiniones y luego todo eso vaya convergiendo a un acuerdo de equipo. Seguidamente, entonces, entendemos que ese equipo tiene que ser diverso para sumar diferentes formas de pensar, de ser, de actuar, distintas culturas, distintos conocimientos. Y esa diversidad nos va a permitir conectar con riqueza, nos va a permitir compartir esas experiencias que tenemos los unos y los otros y a partir de esas experiencias crear una arena de muchas posibilidades que luego nos vayan, que como equipo nosotros luego vayamos convergiendo a ideas que podamos probar, testear. Entonces es bien importante construir en medio de la diversidad porque es aceptar la diferencia y es entender que entre más sinceros seamos y entre mejor nos retroalimentemos los unos a los otros, pues vamos a obtener la mejor esencia o la mejor sazón para construir cosas juntos, ¿sí? Entonces, el aceptar la diversidad implica abrirnos, mantenernos dispuestos a aprender de otros, a probar cosas simples, a probar cosas distintas y a entender que cuando sumamos diferentes genios creativos, ese genio colectivo que sale es mayor que la suma de cada una de sus partes. Entonces, un genio colectivo es mucho mejor que cuando cada uno de nosotros trabaja de manera independiente. Y continuando en este proceso de aprender a gestionarnos como equipo, hay una característica que es bien importante y es el autoaprendizaje. Y esta característica la traemos acá porque es la que nos ayuda a avanzar en este proceso de adaptarnos, de ser unos equipos, unas personas que nos adaptamos y que estamos todo el tiempo experimentando, ¿sí? Entonces, para poder lograr esa capacidad de adaptarnos, pues debemos estar abiertos a experimentar, a monitorear constantemente ese entorno del que hablábamos ahorita, a entender los cambios, a aprender de todo aquello que vemos. Entonces, es la invitación a desarrollar esa mente curiosa, salvaje, galopante, que duda, que renuncia, que suelta, pero también que escucha a otras personas, como les dije hace un rato, y que identifica los problemas según sus complejidades, ¿no? No todo se aborda de la misma manera. Entonces, la capacidad de observarnos, de conocernos, de gestionarnos y de aprender, pasa porque entendamos que hay distintas formas de hacer las cosas y abordarlas, pero también eso nos invita a ser flexibles, a movilizarnos, a entender que vivimos en ese mundo lleno de incertidumbre que unos llaman buca y otros bani, pero que en medio de esa incertidumbre tenemos que tomar pasos y tenemos que movernos y tomar la iniciativa para poder transformar lo que queremos. Y por último, entonces está el tema de los riesgos. Podemos tomar la iniciativa, pero también tenemos que entender que corremos riesgos y esos riesgos hay que chequearlos, hay que medirlos, pero la acción finalmente es lo que diferencia a los equipos que se mueven en el autoaprendizaje, porque actúan, unas veces aciertan, otras veces no, y entonces de todas esas actuaciones siempre aprenden, sacan lo mejor de sí, entienden sus riesgos, entienden sus alternativas, toman decisiones y entienden que de cada acción pues se puede aprender y se puede ir ajustando el proceso de aprendizaje en la marcha. Entonces la invitación es a mover estos hábitos, a moverlos en nosotros mismos
y acompañarlos de 6 poderosos hábitos que les quiero compartir hoy. El primero es proteger nuestro valor y nuestro bienestar. Cuídense, muchachos, es importante que entiendan quiénes son ustedes, cuál es su propósito, cuál es su talento, pero también que se cuiden para poderlo compartir con los demás. 2, hay que mostrarnos como somos, con nuestras emociones. Somos seres vulnerables, somos seres emocionales y nuestras emociones nos ayudan a conectar los unos con los otros. Entonces, para hacer equipos fuertes y de alto rendimiento, necesitamos conectar desde la vulnerabilidad, desde esa capacidad de mostrar que somos seres que también nos equivocamos. Pero también necesitamos ser transparentes y ser honestos para crear esa atmósfera y ese ambiente cálido del que hablaba hace un rato. ¿Sí? Esa atmósfera y ese ambiente nos puede llevar a confiar en quienes somos, en esas habilidades que tenemos y a soltar, a sacar ese potencial, a dar de cada uno de nosotros para resolver los problemas que tengamos en equipo. Y una quinta habilidad muy importante y es adoptar la tecnología. La tecnología va cambiando, nosotros necesitamos estar al día, entender cuáles son las herramientas tecnológicas que necesitamos y que nos funcionan y a partir de ahí entonces empecemos a darle prioridad a aprender esas tecnologías que nos pueden ser útiles y que como equipo pueden sumar para que nosotros nos dediquemos a poner nuestro intelecto y soportar aquellas actividades que pueden ser rutinarias en la tecnología. Y lo último es escucharnos los unos a los otros. Yo digo siempre dejar de hablar tanto, hablar menos y escuchar más al otro. Y escuchar al otro genuinamente, escucharnos los unos a los otros. Porque cuando esto pasa y nos escuchamos los unos a los otros y nos hacemos preguntas y nos damos la oportunidad de abrazar esa diversidad de la que hablaba hace un rato, entonces podemos fluir como equipo, podemos dar el máximo, podemos movernos hacia ese alto rendimiento que definitivamente es esa característica que tienen los equipos que trabajan colectivamente y que siguen todos estos puntos de los que hoy les he conversado. Bueno, y finalmente quiero contarles que si tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre esta cortica presentación, por favor, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Marlet Morales M. Allí voy a estar para todos ustedes contestando sus inquietudes. Un abrazo enorme. Adiós.